Buenas, muy buenos, amados hermanos, y es de verdad un placer em, poder estar con ustedes un día más para traerles la lección que toca esta semana en la clase de la segunda venida de Cristo. Entonces, vamos por la clase número 23 y eso realmente pues es bendición. Cada vez que sabemos que vamos a recibir clase, pues tenemos esa tremenda bendición. Así que vamos a iniciar y como siempre con una oración para darle gracias al Señor. Padre bendito, alabamos y glorificamos tu nombre en esta hora. Te damos las gracias por ser tan bueno, por lo maravilloso que tú eres, por todas las cosas, Señor, que tú nos das, porque siempre tienes cuidado de nosotros. Padre, en el nombre de Cristo, te quiero pedir que quedes con nosotros, que nos ayudes a entender tu palabra, la palabra preciosa que es verdad, y que todo lo que hagamos, Señor, sea para honra y gloria de tu nombre. Gracias, mi Señor, por ser tan. Gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, hermanos, vamos a ver la lección 23 de la iglesia en Sardis. Y vamos a continuar con el reproche a la iglesia de Sardis. Eso es lo que vamos a continuar. El reproche a la iglesia de Sardis. Recuerden que yo les he dado el tiempo suficiente para que empezara hasta ahora, este viernes, para que se pudieran poner al día, bendito el Señor, porque realmente pudieron ponerse al día, los que les faltaba ponerse al día, se lograron poner al día y entonces vamos a arrancar ahora como de cero con esta clase otra vez. Porque ya al saber que están al día, pues es más fácil para ustedes. Van a ir continuado una clase, una clase, una clase y no van arrastrándolas, porque si no se les va a complicar más. La verdad que sí. Entonces, vamos a ver hoy el reproche a la iglesia de Sardis. Y dice Apocalipsis 3:1b, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto, porque no he hallado tus obras perfectas delante de mí. Lo que dice Apocalipsis 3:2, la parte B. Hermanos, como la iglesia en Sardis estaba muerta, porque eso es lo que hemos visto en las lecciones anteriores, Cristo va directamente a su reproche por ella. Aunque la apariencia externa de la iglesia en Sardis pudiera engañar a los hombres, la iglesia en Sardis tenía un nombre o una reputación de que estaba viva, pero en realidad hemos visto que para el Señor Sardis estaba muerta. La iglesia de Sardis no podía engañar a la omnisciencia del Señor Jesucristo, que conocía todas las obras que se hacían en esa iglesia. Al igual que tantas iglesias en la actualidad, la iglesia en Sardis estaba mancillando por el mundo, caracterizada por una decadencia interior que estaba sosteniendo esta iglesia y poblada de personas no redimidas que imitaban ser una iglesia. La muerte espiritual en el Nuevo Testamento está siempre relacionada con su causa, y la causa es el pecado. Cuando se habla siempre de muerte espiritual, estamos hablando de pecado. Efesios 2:1 dice, a ustedes se les dio vida cuando aún estaban muertos en sus delitos y pecados. Describe este pasaje a los que no están regenerados, entonces están como muertos o están muertos, no como muertos, sino que están muertos en sus delitos y pecados. Veamos esta comparación con Lucas 9:60. Y Lucas 9:60 lo que dice es, pero Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. O sea, una persona muerta espiritualmente tenía que ir a un entierro, como tampoco conocía de Cristo, pues entonces estaba muerto espiritualmente, aunque estaba vivo físicamente. Pero sí, de verdad también había un cadáver aquí, porque había un muerto. Entonces, por eso el Señor Jesús le dice, antes ustedes estaban muertos en sus pecados, pero también lo vemos que dice el Señor
em, deja que los muertos entierren a sus muertos, o sea, los muertos espirituales, aunque físicamente anden caminando, entierren a los que realmente ya están muertos, tanto físicamente como espiritualmente. Y le dice, tú ve y anuncia el reino de Dios. Colosenses 2:13 dice, antes ustedes estaban muertos en sus pecados, aún no se habían despojado de su naturaleza pecaminosa, pero ahora Dios les ha dado vida juntamente con Él y les ha perdonado todos sus pecados. La iglesia en Sardis, hermanos, parece estar normal. A vista de lo que las personas podían notar, parecía estar normal. Pero eh, realmente para nada, esta iglesia estaba viva. Para nada. Era una iglesia realmente, como dijo el Señor, muerta, ¿verdad? Entonces la iglesia de Sardis parece estar normal, pero está muerta. Pero para nada, porque está, así lo dijo el Señor. ¿Verdad? Y si está muerta para el Señor, pues está muerta. Entonces, eh, vemos lo importante que es siempre mostrar eh, que realmente estamos vivificados en Cristo. Ahora, hay una pregunta muy importante que puede tener varias respuestas y vamos a verla en esta clase. ¿Cuáles son las señales de peligro que indican que una iglesia está muerta? Vamos a ver esas señales de peligro y presten mucha atención porque es muy importante, hermanos, que ustedes sepan por qué una iglesia puede verse como viva, pero realmente está muerta. Estas señales de peligro son más o menos 6. Entonces voy a empezar con el punto A y dice, una iglesia está en peligro cuando está satisfecha con descansar en esos logros pasados. ¿Cuándo, hermanos? Cuando era una iglesia floreciente, cuando recuerdan cómo estuvimos hace un tiempo, cuando, uy, hace años era así, era así, pero bueno, y siguen conformándose con estar viviendo del recuerdo, viviendo de los buenos momentos porque ahora no está igual. La iglesia está presentando una decadencia y la iglesia no está igual y ellos se sienten satisfechos. El punto B, cuando la iglesia se centra en remediar las necesidades, o mejor dicho, las enfermedades sociales, en vez de presentar a Cristo, quien es el único que puede cambiar el corazón de las personas mediante la predicación del Evangelio que da vida. Hay iglesias que se preocupan en remediar estas necesidades espirituales, necesidades de la gente, o lo que nosotros podríamos llamar enfermedades sociales. Bueno, ¿cómo lo vemos? No digo que sea malo ni que no se pueda hacer, pero no debemos dejar de ser esa iglesia viva por hacer esto otro. Y esto otro es que muchas veces las iglesias empiezan a ayudar a la comunidad a repartir alimentos por la noche, empiezan a ayudar a la gente pobre, empiezan a hacer algún tipo de campaña, pero dolorosamente lo que menos presentan es un plan de salvación. Les digo esto ¿por qué? Porque si usted ve que una iglesia está repartiendo, voy a poner un ejemplo. Yo lo veo aquí en el Parque Central. Yo veo que ahí reparten a veces alimentos en la noche para la gente indigente. Pero en lugar de ver menos gente, cada vez veo más. Y se supone que si están dando comida y presentan el Evangelio, esta cantidad de gente debe ir disminuyendo porque están pidiendo la misericordia de Dios a través de la gente que les trae alimento toda la noche. Y más bien hay más gente. Entonces yo no puedo dejar ni de ayudar a los pobres si es que mi iglesia tiene el suficiente dinero para hacerlo, o se recoge una ofrenda especial de ayudar a la gente pobre para llevarles un alimento, pero tampoco puedo dejar esto porque si yo, por estar alimentándolos, me convierto en una iglesia muerta,
Ya no soy yo, no hay gente obediente, porque ya cuando se les pide que sean obedientes en las cosas del Señor, no cuidan doctrina, permiten herejías, hay desobediencia en la iglesia, hay pecado oculto, hay pecado que no está oculto, y todo lo dejan así porque, bueno, es la gente que nos ayuda. O sea, no podemos poner un pare porque estamos recibiendo dinero de estas personas. Entonces, eh, estamos mal. De nada vale que estemos alimentando un montón de gente con necesidad si la iglesia está mal ante los ojos de Dios. Puede estar haciendo lo mejor, buscando lo mejor para los indigentes, buscando lo mejor, pero si como iglesia internamente no está bien, de nada sirve entonces porque no están haciendo las cosas. Y para el Señor eso no tiene validez. Eso quedó a nivel humano, nada más. El Señor puso su iglesia y la preocupación del Señor era que se hablara de la palabra y que menos gente fuera al infierno. Eso era lo que el Señor, que menos gente fuera al infierno. Entonces, tenemos que poner las prioridades muy claras. Y la prioridad muy clara para el Señor es que nosotros no podemos dejar de ser la iglesia obediente, la iglesia que el Señor quiere, por estar remediando situaciones sociales. Ese es el punto 2. El punto B. El punto C es cuando la iglesia se preocupa más por las cosas materiales que por las cosas espirituales. Es una iglesia que entonces se está preocupando porque como hay tal vez el suficiente dinero, entonces quieren que hacerla más grande, que empiezan a desviar y sacar dinero y a pedir dinero porque quieren comprar su propio lote, pero descuidan la parte espiritual. Entonces empiezan a empujar y a empujar y a empujar para que la gente ayude, para que la gente coopere, empiezan a vender almuerzos, empiezan a hacer todo, porque se están preocupando de que necesitan algo que es más eh, material que espiritual. Entonces, la gente, como está en ese trabajada, eso de que vendemos y abrimos y hacemos y se lavan carros y para que se recoja dinero y que para aquí y para allá, ¿qué es lo que sucede entonces? Dolorosamente, la gente ya está cansada y no tiene la fuerza suficiente para empezar a presentar plan de salvación. No tienen, pierden ese ánimo porque su enfoque está solamente en un nuevo templo, en instrumental nuevo para el templo, en que hay que comprar sillas, quizá las sillas son viejas, pero están buenas, entonces no, pero ahora necesitamos cambiar sillas, tal vez el piso no sea un piso bonito, pero es un piso que soporta, entonces ya no, porque ya quieren cambiar el piso, entonces empiezan a enfocarse y eso es el tema de ahí la iglesia, el tiempo de la predicación y de la palabra de Dios, pues los líderes o el pastor de esa iglesia lo ocupa para estar hablando de esto, nada más, y es poca palabra. Entonces, se cae y estas son las cosas en que me hace a mí darme cuenta que estoy en una iglesia muerta. Por eso es importante que ustedes recuerden los puntos. Entonces, el punto número A, que la iglesia está en peligro cuando se siente satisfecha y vive de los recuerdos. De que en un tiempo fue esto y esto y esto, aunque ahora ya no lo sea, pero viven soñando y recordando, ay, qué lindo, y cuando era así, viera aquí, le cuentan a la gente, y viera, aquí, antes aquí se hacía esto y se hacía esto, pero se siguen conformando. Ese es el punto primero. El punto B, cuando por remediar la necesidad de personas a nivel social, a nivel tal vez de indigentes, descuidan por ayudar al indigente el que se predique bien la palabra y que se presente el plan de salvación. El punto C es cuando la gente se preocupa más por las cosas materiales y por cambiar cosas en iglesia y por cambiar cosas que tal vez no están lo más bonitas, pero todavía aguantan un poquito más. ¿Verdad? Entonces, ahí es el otro punto. El punto D, cuando se preocupa más la iglesia por lo que piensan los hombres que por lo que Dios dijo. Entonces, aquí entramos en lo que se llama una competencia. Empiezan la gente de la iglesia a competir con la gente de afuera o con otras iglesias, que es lo que creen otras iglesias. Y ahí es donde empieza la competencia.
Entonces, no, no podemos dejar de hacer esto porque aquella gente está haciendo tal y tal cosa. No podemos parar aquí las actividades de esto y esto porque los hermanos de tal iglesia que nos visitan o hay una cierta relación con esa iglesia, ellos también lo están haciendo. ¿Cómo vamos a quitarlos nosotros? Entonces, se empiezan a envolver porque el diablo va a utilizar todas estas cosas. Si el hombre no las sabe poner en el lugar que le corresponde, donde Dios quiera que estén, entonces esto va a empezar a ocupar el lugar de la predicación y el lugar de la enseñanza sana. Y ahí son los filtros, las grietas donde se empieza a meter la doctrina que no es. ¿Cuál es otro punto? El punto E. Cuando está más enamorada de sus reglas doctrinales, oigan bien, hermano, y sus sistemas humanos de teología, es de la palabra de Dios. Cuando esta iglesia está enamorada de las reglas que ellos mismos se han puesto. Voy a poner un ejemplo. Cuando esta iglesia dice, bueno, el pastor es que nombró uno, dos, tres, cuatro profetisas y nombró a uno, dos, tres y diáconos y diaconisas, están más interesados en las leyes que ellos están poniendo a su gusto que seguir la palabra de Dios. Por eso entonces hay que tener cuidado cuando ellos se vuelven más enamorados de sus reglas doctrinales. Cuando dicen, no, eso sí se puede hacer y la palabra de Dios dice que no. La palabra llega a decir que a lo bueno llamarán malo y a lo malo llamarán bueno. Entonces, están tan enamorados de sus reglas doctrinales que los líderes no tienen capacidad para enseñar correctamente la palabra y la iglesia está muerta. Y como está muerta, nos llama la atención en esto. Entonces, se enamoran de sus sistemas humanos de teología, los que ellos se han inventado. Es que la iglesia tiene que hacer esto. Es que la iglesia tiene que empezar a traer aquí, por poner un ejemplo. La iglesia tiene que traer para que los jóvenes vengan conciertos. Bueno, yo digo, ¿qué pasó con los jóvenes en la época de eso? O en la iglesia primitiva. ¿Cómo esos jóvenes se convertían verdaderamente eh, sin necesidad de que les estuvieran trayendo cosas del mundo? Porque tenemos que tener mucho cuidado cuando queremos traer algo del mundo revertido o enmascarado con cosas espirituales. Y el diablo es muy astuto y hace que solapadamente veamos que hay cosas espirituales cuando él está por debajo viendo cosas muy. Entonces se hace un concierto, toda la gente baja en esos estadios y así que hacen conciertos. Yo me pregunto, ¿y todos esos hermanos o gente que dice que es cristiana, que es creyente, dónde están? En la misma que yo veo en los estadios los domingos, digamos, cuando hay partidos. Entonces, ¿qué se hizo todo ese montón de gente que fueron a conciertos? ¿Por qué si estaban en conciertos esa misma, así deberían de estar llenas todas las iglesias? Porque el diablo es astuto, hace que ellos calmen. Los conciertos muchas veces son calmadores de conciencias y adormecen la conciencia. Y como dice la palabra de Dios, que la conciencia totalmente la neutralizan. Entonces no hay una conciencia espiritual que les esté diciendo, no, mire, ¿qué va a ir a hacer usted ahí en un concierto a gritar, a adorar y vienen todos contentos del concierto, pero es emoción? Pero si usted les dice a esas personas, mire, ¿ustedes creen que pueden venir, así como sacaron hoy, venir a la misma hora a la iglesia a recibir clases? Claro, hermanos, les garantizo que la mayoría va a decir que no. Pero si usted les vuelve a nombrar un concierto, ellos. Entonces, por eso es que hay que tener discernimiento para darse cuenta hasta dónde uno puede propiciar también esa situación. Y solamente les estoy dando un ejemplo, solamente estoy dándoles un ejemplo. Cuando yo creo que mis doctrinas teológicas, estoy tan enamorada que esas doctrinas teológicas funcionan. Cuando yo digo cómo tienen que hacerse aquí las cosas y que tal vez se puede abrir la iglesia todos los días, de lunes a domingo, todos los días, no cierran un solo día el templo, pero todo es light. Todo es para que vengan y se sientan bien. No es para que aprendan, no es para lanzar retos a nivel espiritual.
pues es cuando están más enamorados de su sistema humano, de teología, que de la verdadera palabra de Dios. Se perdieron en el camino, no se dieron cuenta en qué momento torcieron la curva y se desubicaron. El enfoque se fue. Y el punto F, que es el punto último, dice, cuando la iglesia pierde su convicción de que cada palabra de la Biblia es la palabra de Dios. Esto es muy peligroso, hermanos. Cuando esa convicción la iglesia la pierde de que cada palabra de la Biblia es la mismísima palabra de Dios que nadie tiene derecho a cambiar. Cuando esta convicción se pierde, cuando empiezan a meter doctrinas nuevas, herejías nuevas, y empiezan a decir que la palabra sí lo enseña y no se ubican ni en tiempo, ni en costumbres, ni en pueblos, porque hay que ver, hay cosas que son solo para el pueblo de Israel y unas que solo para el pueblo gentil, del cual el pueblo gentil nunca va a poder participar. Pero los que enseñan malas doctrinas meten a todos en lo mismo. Entonces, lo meten como si se tuviera que celebrar porque el pueblo de Israel lo celebra. Entonces, hermanos, esta es la situación tan difícil que se vive a nivel de iglesia. Entonces, tenemos que tener bien claros estos puntos, hermano. Pele su ojo, porque por eso es que a Sardis se le hace todas las recomendaciones que se le hacen a Sardis, por lo mismo. Entonces, la iglesia, al haber negado la única fuente de vida espiritual, está muerta, porque la única fuente espiritual de esa iglesia es la palabra de Dios. Es que se enseñe la palabra. Eso es lo que dice el Señor Jesucristo que da vida. La palabra de Él es fuente y brotarán de ustedes ríos de agua viva. Pero la iglesia de Sardis no tenía eso. Entonces la congregación en Sardis estaba realizando obras, vean lo que les voy a decir, estaban realizando obras, pero no las obras que el Señor dijo que preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, como dice Efesios 2, capítulo 10. Efesios 2:10 dice eso. El Señor ya preparó las obras de antemano para que andemos en ellas, que son las obras que Él quiere que nosotros realicemos, no las que a mí se me antojan, sino las que el Señor enseña, de las cuales nosotros debemos andar. Entonces, por eso ellos perdían el rumbo, porque se montaban ellos en sus propias obras, no en las obras que el Señor quería. Perdían el rumbo y estaban yendo directo a la salida de lo que era agradable. Pero aquellas obras en la iglesia de Sardis, el Señor Jesucristo declaró que no eran perfectas delante de Dios. Aunque ellos las estaban haciendo y ellas las hacían, el Señor dice, no, es que no son perfectas delante de mí. Son perfectas delante de mí. Aunque suficientes para dar a la iglesia de Sardis, pues esa reputación ante los hombres que a ellos les gustaba. Tener una reputación de que estaban vivos cuando estaban muertos. Aquellas obras eran insuficientes e inaceptables ante los ojos de Dios. Las obras que estaban haciendo los de la iglesia en Sardis no eran más que movimientos sin sentido y sin vida de cuerpos muertos y almas muertas. Las buenas obras de la congregación en Sardis simplemente cubrían de ropas a los inconversos. Los cadáveres espirituales estaban ahí. Comparémoslo con lo que Pablo lo dijo en Efesios 2, del 1 al 2, y dice, ustedes, Él les dio vida cuando aún estaban muertos en sus delitos y pecados, los cuales en otro tiempo, oigan, los cuales en otro tiempo practicaron, pues vivían de acuerdo a la corriente de este mundo. El mundo los envolvía y en conformidad con el príncipe del poder del aire, que es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Estas personas que poblaban la iglesia en Sardis estaban viviendo una mentira. Habían sido pesados en balanza,
por el juez justo, fueron hallados faltos. Recuerdan que este pedacito que les acabo de decir aparece en Daniel 5:27, cuando aparece la escritura en la pared que dice Tekel, Tekel, piedra pesado ha sido en balanza y ha sido hallado falto. ¿Recuerdan ese pasaje? Eh, Ese pasaje en que Dios se lo dice al hijo de Nabucodonosor, el rey Belsasar. Eso es lo que le dice: te puse en balanza, quedaste falto. Eso es lo que estaba pasando. El Señor puso en balanza las obras que hacían en Sardis y les hacía falta porque no estaban haciendo las obras o cumpliendo las obras que el Señor había preparado de antemano para que anduvieran. Ahora, no confundamos, hermanos, y esto es muy importante porque se lo voy a aclarar, no confundamos el nombre del rey Belsasar con el nombre que Nabucodonosor le había puesto a Daniel. ¿Se acuerdan que el rey Nabucodonosor le cambió el nombre a Daniel? En Daniel 5, eh, 12, pero la parte B del versículo al final dice, ese hombre es Daniel, a quien el padre de su majestad, o sea, está hablando de Nabucodonosor, puso por nombre Belsasar. Uno es Belsasar y el otro es Belt con T, Belsasar. Entonces, no lo confundamos. Vean que hay una gran diferencia, aunque los nombres se parecen mucho, pero uno era el que le puso Nabucodonosor a Daniel y el otro era el nombre del hijo de Nabucodonosor. Ahora, los héroes, vamos a ver algo un momentito. Eh, Vamos a ver a Sansón. Sansón del Antiguo Testamento presenta una ilustración muy apropiada, hermanos, para el dilema de la iglesia en Sardis. Vean, vamos a verlo cómo realmente calza. A pesar de los espectaculares hechos que Sansón tenía y su asombrosa fuerza, pues su vida terminó triste y trágicamente. La tentadora Dalila mortificaba a Sansón. Así dice el libro de Jueces 16:16, cuando dice, y aconteció que como ella, ¿quién es ella? Dalila, le presionaba todos los días con sus palabras y le importunaba el alma de él. ¿De quién es él? Sansón. Y fue reducida a mortal angustia. Sansón vivía angustiado. Dalila insistía para que le revelara el secreto de la fuerza y al insistir tanto Dalila hizo que a Sansón su alma fuera reducida a esa angustia mortal que él sentía, una angustia terrible porque él sabía que él no podía revelar ese secreto, pero también tenía claro que Dalila le decía que le revelara ese secreto, aun cuando Sansón sabía que no lo podía hacer. Entonces, esta insistencia de Dalila lo redujo a él a esa angustia, una angustia mortal. Imagínense cómo podía estarse sintiendo o cómo se llegó a sentir Sansón. Entonces, Sansón, a raíz de esta situación, ¿qué hace? Bueno, le cuenta toda la verdad a Dalila. Y ella, al saber la verdad, lo duerme en sus rodillas, espera que esté dormido y le corta el pelo a Sansón, le corta el cabello. Sino por su desobediencia a Dios, es que Sansón se ve en esta situación. Luego vino el momento más triste de la trágica historia de Sansón. Recuerden cuando los filisteos vinieron a apresar a Sansón y él, despreocupado, fue a enfrentarlos creyendo que tenía la misma fuerza y sin embargo lo capturaron, lo ataron, le sacaron los ojos y trágicamente, como dice Jueces 16:20, la parte B, donde dice Sansón no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Sansón estaba creyendo que todavía tenía el poder que Dios le había dado. Ahora, perdió Sansón el poder de una manera tan triste, porque realmente fue triste en la forma en que él pierde ese poder. Así también la iglesia de Sardis, o la iglesia en Sardis, estuvo una vez espiritualmente viva y fuerte,
ahora estaba ciega y débil, sin darse cuenta de que Dios hacía tiempo que se había apartado de ella por su desobediencia. Sansón era el mismo hombre, con el mismo nombre. Su poder se había ido. Este era el resultado para Sansón del juicio de Dios. Fue encarcelado, estaba ciego, lo humillaron y por último, la muerte. ¿Por qué Sansón perdió la fuerza? ¿Porque la fuerza estaba en el cabello largo? No, hermanos. Ni se les ocurra pensar que era porque tenía el pelo largo. Él era fuerte. Él era fuerte porque él obedeció a Dios con el voto nazareo. Por eso él se dejó crecer el pelo. Por eso Sansón era fuerte. Pero en su desobediencia, él no podía contar a nadie dónde era que residía su poder y Dios se lo dijo así, no se lo cuentes a nadie. Dios no era porque le estaba dando poder a través del pelo, era que Dios estaba poniendo a prueba a Sansón en su obediencia. Y Sansón lo cuenta. Y en el momento que Sansón lo cuenta, Jehová se aparta de él y el poder se va. Sansón pierde su poder por desobediencia, no por el pelo, por desobediente. Entonces, porque Sansón pudo haber sufrido, por poner un ejemplo, un accidente y perder su pelo, parte de su pelo. Si él hubiera sido involuntario y no lo cuenta, sino que simplemente lo pierde, pues el Señor hubiera sido misericordioso y le hubiera sostenido siempre la misma fuerza. Pero Sansón faltó, fue desobediente. Por eso les digo que esto se compara con la iglesia de Sardis. Sardis se le estaba diciendo que fuera obediente, que estaban haciendo las cosas mal, estaba siendo ciega y débil y no se estaba dando cuenta de que ya Dios hacía tiempo se había apartado de esa iglesia por lo desobediente que era. Pero al mismo tiempo vamos a ver el elogio a la iglesia de Sardis. Y vamos a ver ese elogio en Apocalipsis 3:4, donde dice, pero tienes unas pocas personas, oigan, unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Pero tienes, o sea, quiere decir que esa iglesia tenía poquitas personas que eran obedientes al Señor, que no habían manchado sus vestiduras. Entonces Él les dice, y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignos, las merecen, porque han obedecido. En medio de esa iglesia muerta en Sardis, llena de personas no regeneradas, porque podemos ver que ahí estaba eso lleno de personas no regeneradas, o sea, muchas personas que no eran salvas, unos pocos cristianos verdaderos estaban esparcidos como flores en un desierto. Poquitos cristianos estaban esparcidos. Sin embargo, no eran suficientes como para cambiar la evaluación global que Cristo le hacía a la iglesia. No eran suficientes los verdaderos salvos para que el Señor no pensara que la iglesia estaba muerta. Eran unos pocos. Pero Él no se había olvidado de los que permanecieron fieles a Él. Entonces vamos a hacer la comparación nuevamente con otro pasaje, con Malaquías 3, 16, 17. Y dice, entonces los que temen al Señor hablaron el uno con el otro. Oiga, entonces el requisito, los que temen al Señor hablaron el uno con el otro y el Señor los escuchó atentamente. Luego en su presencia se escribió un libro de actas para los que le temen y piensan en su nombre. Dijo entonces el Señor, ellos serán para mí un tesoro muy especial. Cuando llegue el día en que yo actúe, los perdonaré como perdona un padre al hijo que le sigue. Hebreos 6:10 es otro con el que podemos comparar y dice, porque Dios es justo y no olvidará el trabajo de ustedes y el amor que ha mostrado hacia Él mediante el servicio a los santos como hasta ahora lo hace. Entonces, el que Dios preserve a su remanente fiel
Es un tema frecuente de la Biblia. Dios siempre va a preservar a las personas fieles. Pablo escribe en Romanos 11, del 1 al 5, y dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis que dice de Elías la escritura cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero, ¿qué les dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo han quedado un remanente escogido que mantiene la gracia de Dios. Y un remanente, ustedes saben que lo que está diciendo es un pequeño grupito de personas. Dios tiene o tenía ese remanente en la iglesia. Aún en esa iglesia muerta de Sardis, había algunos sinceros y verdaderos hijos de Dios entre todos esos hipócritas, algunos humildes entre los orgullosos y algunos separados entre los mundanos, y algunas espigas de trigo entre la cizaña. Cristo describió al fiel remanente, Apocalipsis 3:4 parte B, como los que no han manchado sus vestidos. Así les dijo. La palabra manchado, hermanos, viene del griego moluno, molunó. Esta palabra significa manchar, mancillar, embarrar, contaminar. Era una palabra que había sido conocida para los lectores en Sardis debido a la industria que ellos tenían, se acuerda que ustedes los vieron en la lección anterior, de teñir la lana que había en la ciudad. Entonces las vestiduras, ¿qué es lo que pasa? Tienen un símbolo, las vestiduras simbolizan el carácter en las escrituras. Por ejemplo, Isaías 64:6, vea lo que dice. Si bien todos nosotros somos como suciedad, todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Entonces, el remanente fiel podía venir ante la presencia de Dios porque no se habían contaminado o corrompido, sino que habían manifestado ese carácter piadoso. Sin embargo, ve el contraste con Isaías. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias, las buenas obras, aquí justicia son buenas obras, como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Lo contrario a lo que el Señor les dice a ellos en Apocalipsis 3:4, que les dice como los que no han manchado sus vestiduras, y entonces dice, les daré para que anden conmigo. Entonces vean que Dios siempre preserva ese remanente. En Apocalipsis 3:4 dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Podemos ver cómo específicamente Cristo dice de estas personas que no mancharon esas vestiduras. Y como no las mancharon, el Señor les dice, andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. En los tiempos antiguos, tales vestiduras se usaban para diferentes situaciones. Una de ellas eran las celebraciones y las fiestas. Como ellos no quisieron contaminar sus vestiduras, Cristo reemplazaría esas vestiduras limpias, preservadas humanamente, con otras divinamente puras. Comparémoslo lo que dice con Apocalipsis 7:14. Dice, son los que han lavado y emblanquecido sus ropas en la sangre del Cordero. Las vestiduras blancas de pureza que Cristo promete aquí, en Apocalipsis 3:5, dice, el que salga vencedor será vestido de blanco. Comparémoslo también, hermanos, con Apocalipsis 6:11. Y dice, entonces se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansaran todavía un poco más de tiempo. Apocalipsis 7:9 les dice, después de esto, vi aparecer una gran multitud compuesta de todas las naciones, oigan,
todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, y era imposible saber su número. Estaban de pie ante el trono en presencia del Cordero y vestían ropas blancas y en sus manos llevaban ramas de palma. Apocalipsis 7:13 dice, entonces uno de los ancianos me dijo, ¿y estos que están vestidos de ropas blancas, quiénes son? ¿De dónde vienen? Apocalipsis 19:14 dice, iba seguido de los ejércitos celestiales que montaban caballos blancos y vestían lino finísimo, blanco y limpio. Son las que se usan en el mismo contexto de que Cristo las usa en parte, en otra parte. Y vamos a ver lo que fue cuando el Señor se transfigura en Mateo 17:2, ese tipo de vestidura. Dice, y ahí se transfiguró delante de ellos, quien Jesús, y su rostro resplandecía como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Marcos 9:3 dice, y sus vestidos se volvieron resplandecientes y muy blancos como la nieve. Nadie en este mundo que los lavara podría dejarlos tan blancos. Eso solo lo puede hacer el poder del Señor. Entonces, hermanos, aquí hay más versículos que ustedes pueden ver y que pueden analizarlos en la casa, ustedes tranquilos, se los voy a decir para que ustedes, de todas maneras, yo creo que yo se los voy a poner en la tarea. Pero van a ver ahí Mateo 28:3, Marcos 16:5 y Hechos 1:10, donde ustedes van a ver más versículos que hablan sobre esta cita. A los que tienen entonces, hermanos, ahora santidad y pureza en Cristo, les daré perfecta santidad y pureza en el futuro. Eso es lo que el Señor está tratando. Hermanos, por favor, sea una iglesia viva, con los puntos que le di desde el A hasta el F, compare si la iglesia en la cual usted está viva o está muerta. Usted puede comparar, ¿se acuerda que yo se lo vengo diciendo desde el principio? Usted va a comparar cómo está su iglesia. Usted va a darse cuenta si vale la iglesia, vale la pena seguir en esa iglesia, o mejor usted habla con el Señor, le pide perdón de haber estado en un lugar donde no era conveniente estar y espera que la verdadera iglesia del Señor vuelva a abrir sus puertas para que usted se pueda reunir en la verdadera iglesia, donde usted sabe que no va a encontrar herejías, no va a encontrar doctrina extraña, donde usted no va a ver que pongan nuevas reglas ni que pongan nuevas leyes, sino que van a ser guiados única y exclusivamente por la palabra del Señor. Hermanos, hasta aquí la clase del día de hoy del reproche, la iglesia en Sardis. Gracias al Señor hemos terminado bien la clase y vamos a orar como siempre para tener eh, una oración, para darle gracias al Señor por la oportunidad de habernos permitido eh, estudiar una vez más su preciosa y bendita palabra. Espero que les quede claro esta clase y si tienen alguna duda, con todo gusto ya saben que me la pueden preguntar. Vamos a orar. Amantísimo Señor y Padre que estás en los cielos, alabamos tu nombre, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es para siempre. Gracias, Señor, porque nosotros sabemos que tu palabra es verdad y lo que tú estás ahora, Señor, reprochando a la iglesia de Sardis, puedes estarlo reprochando a muchas iglesias, Señor, en este. Están valiéndose de sus mismas leyes, imponiendo su misma doctrina, porque pueden estar más preocupados por lo material, pueden estar más preocupados por estar haciendo obras a nivel social, pero no están preocupados por ganar almas, Señor, para ti. Porque ese es el propósito tuyo, para eso tú quisiste que Cristo muriera, para que la gente tuviera oportunidad de salvarse y no ir al infierno. Padre, bendice a cada alumno que está escuchando esta clase. Ayúdalo para que tú le hables a sus corazones, a cada uno de ellos. Que cada uno de ellos aprenda y pueda tomar las decisiones que, Señor, tú les muestras a través de tu palabra y de tus enseñanzas que tú quieres que ellos tomen. No permitas que ellos endurezcan
corazones al escuchar esto. Suaviza sus corazones, quita ese corazón de piedra, Señor, con un corazón de carne suave, sensible, Señor, a tu voz, que puedan escuchar y querer hacer lo correcto. Gracias, Señor, te doy por ti. Alabado y bendito sea tu nombre, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Así que, hermanos, ha sido un gusto estar con ustedes en esta clase 23 de la Segunda Venida de Cristo. Y nos vemos o los veo o me oyen, si Dios lo permite, la próxima semana con la lección 24. Está muy bonita. Ya estamos terminando, ya vamos a entrar a más fuerte sobre Apocalipsis, entonces alabemos al Señor por eso. Un fuerte abrazo a la distancia y que el Señor los bendiga rica y poderosa. Chao.